Con 3,000 trabajadores de la demarcación y 2,807 elementos de seguridad, la delegación Gustavo Amadero implementará el operativo Misión Peregrino 2016. Recuerde que el próximo lunes no habrá servicio en las sucursales bancarias. La delegación Gustavo Amadero se prepara con el operativo Misión Peregrino 2016. El objetivo es mantener saldo blanco al concluir las celebraciones. La demarcación espera recibir a 7 millones de personas que asistirán a la Basílica de Guadalupe para celebrar el 485 aniversario de las apariciones de la Virgen del Tepeyac. Para ello, participarán 3,000 trabajadores de la delegación y 2,807 elementos de seguridad. Los visitantes podrán pasar por calles y avenidas como Calzada de Guadalupe, Misterios, Insurgentes Norte, Talismán, Ferrocarril Hidalgo, Fortuna, Ricarte, Cuauhtémoc y Garrido. La mayor afluencia se registrará el domingo 11 de diciembre por ser fin de semana y las medidas de seguridad se reforzarán. La estancia del peregrino se encuentra preparada para brindar albergue con dormitorios, camastros, sanitarios, regaderas con agua caliente, área de comedor y servicio médico las 24 horas. Durante este día también se instalaron carpas de asistencia que ofrecerán servicios de protección civil, abastecimiento de agua potable, módulos sanitarios, Ministerio Público Móvil, bicipuertos, entre otros. Saray Mariscal, 21 Noticias.